Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con mucha energía y sobre todo, listos para sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar. Hoy vamos a adentrarnos en el apasionante y a veces enigmático mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de romances intensos, dramas familiares, paisajes deslumbrantes y por supuesto, actores y actrices que nos roban el corazón. Y en particular, vamos a desentrañar una historia que todavía sigue generando debate, especulaciones y, por qué no, un poquito de nostalgia, el supuesto amor, o el amor que el público deseaba, entre dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca actual, Can Yaman y Demet Özdemir. El título lo dice todo, Can Yaman se confiesa. El amor por Demet Özdemir inunda las redes sociales. Vamos a desmenuzar esta frase, a analizar cada palabra, a bucear en el mar de información que nos ofrece Internet, las redes sociales y las entrevistas, para tratar de entender qué pasó realmente entre estos dos talentosos actores. Vamos a especular, sí, porque es inevitable, pero siempre con respeto y basándonos en la evidencia disponible. Vamos a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, que nos emocionaron, que nos hicieron creer en el amor y en la posibilidad de que la magia de la ficción traspasara la pantalla. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es una forma fantástica de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Suscribirse es gratis y me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias a todos los que ya lo han hecho. Son lo máximo. Así que sin más preámbulos, arranquemos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este fenómeno, hagamos un pequeño repaso. Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkenci, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Esta comedia romántica, llena de encanto, humor y pasión, conquistó a audiencias de todo el mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Asia. La historia nos presentaba a Can Divit, un fotógrafo aventurero y atractivo, y a Sanem Aydin, una joven soñadora y llena de energía que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres. El destino los cruza y a partir de ahí sus vidas se entrelazan en un torbellino de emociones, malentendidos, secretos y por supuesto, un amor apasionado que los consume. En la serie, Can y Demet interpretaban a estos personajes, y su química en pantalla era, sencillamente, innegable. La pantalla ardía. La forma en que se miraban, sus gestos, la forma en que se tocaban, la intensidad de sus miradas, todo eso era combustible para la imaginación del público. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. La serie Erkenci fue un éxito rotundo, un fenómeno social que trascendió las fronteras de la televisión. La trama enganchaba, los personajes eran entrañables y el guión combinaba a la perfección el humor con el drama, el romance con la intriga. La música, la fotografía, los paisajes turcos, todo contribuía a crear una atmósfera mágica y adictiva. Y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era el ingrediente secreto que elevaba la serie a otro nivel. El público, fascinado por esta historia, comenzó a soñar con que ese amor traspasara la ficción. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el epicentro de esta fantasía. Se inundaron de comentarios, especulaciones, análisis exhaustivos del lenguaje corporal de los actores, comparaciones de sus miradas, y por supuesto, un sinfín de memes y edits que nos hacían creer que el romance era una realidad. Se crearon cuentas de fans dedicadas exclusivamente a la pareja, se traducían entrevistas y se analizaban cada una de sus apariciones públicas. Los fans querían saberlo todo, querían descubrir la verdad, querían tener la confirmación de que Can y Demet estaban juntos. La expectación era enorme y con cada gesto, con cada palabra, con cada foto, la ilusión crecía. Pero, ¿qué pasó en realidad? ¿Hubo algo más allá de las cámaras? ¿Se enamoraron realmente Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Ese amor que veíamos en pantalla era real? Esta es la pregunta del millón, la que todos nos hemos hecho. Y es que a pesar de que ambos actores siempre negaron cualquier relación sentimental, las pruebas, las insinuaciones, las confesiones que se filtraron, o que ellos mismos insinuaron, nos dejaron con la duda. Nos sembraron esa semilla de esperanza que nos hizo creer en la posibilidad de un amor de cuento de hadas. Y es aquí donde entramos en el terreno de la especulación, pero, como dije antes, siempre con respeto y basándonos en la información disponible.
Uno de los puntos clave para entender todo esto es el manejo de la prensa y las redes sociales por parte de ambos actores. Can Yaman, en particular, siempre ha sido un personaje muy mediático, con una personalidad arrolladora, una gran presencia física y un magnetismo que, seamos honestos, no pasa desapercibido. Can sabe cómo llamar la atención, cómo generar interés y cómo mantener a sus fans enganchados. Es un actor que no tiene miedo a mostrarse tal cual es, y eso, sin duda, es parte de su encanto. Demet Özdemir, por su parte, es una persona más discreta, más reservada, pero también tiene un gran número de seguidores y sabe cómo mantener a sus fans interesados en su vida y en su trabajo. Demet es una actriz talentosa y profesional, que siempre se preocupa por mantener una imagen impecable. Su sonrisa, su carisma y su naturalidad la convierten en una de las actrices más queridas de Turquía. Ambos actores, con la ayuda de sus equipos de comunicación, supieron utilizar la expectación generada por la serie Erkenci para su beneficio. Cada publicación, cada entrevista, cada aparición pública era analizada al detalle por sus seguidores y por los medios de comunicación. Cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier frase se interpretaba como una posible confirmación de un romance secreto. La prensa rosa turca se alimentaba de rumores, de especulaciones y de supuestas pruebas que alimentaban la fantasía de los fans. En aquel momento, las redes sociales fueron un hervidero de actividad. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartían fotos, vídeos, teorías y análisis exhaustivos. Traducían entrevistas donde, supuestamente, Can y Demet dejaban caer alguna indirecta. Se crearon hashtags y trending topics en Twitter, y la pasión por la pareja era evidente. Era una locura organizada, pero también una muestra de la conexión que la serie y sus protagonistas habían logrado establecer con el público. Pero, ¿qué nos dicen las supuestas confesiones de Can? ¿Cuáles son las pistas que tenemos para armar el rompecabezas? En realidad, no hay una confesión directa y explícita de amor por parte de Can. Nunca dijo públicamente, estoy enamorado de Demet Özdemir. Lo que sí hay son declaraciones y gestos que, interpretados por los fans, tomaron un significado diferente y alimentaron la esperanza de un romance. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Can ha hablado abiertamente sobre la conexión especial que tenía con Demet, sobre la facilidad con la que trabajaban juntos y sobre la complicidad que existía entre ellos. Destacó la profesionalidad de Demet, su talento y su capacidad para conectar con el público. Aunque nunca dijo que estuvieran enamorados, sí admitió que sentía un cariño muy especial por ella, una admiración y un respeto que iban más allá de lo profesional. En una entrevista, Can llegó a decir que Demet era la persona más divertida con la que había trabajado, y que se reían mucho juntos en el set. También mencionó que se sentía muy a gusto trabajando con ella y que disfrutaban mucho grabando las escenas románticas. Además de las entrevistas, tenemos las famosas pistas en las redes sociales. Fotos donde se les veía juntos fuera del set, comentarios cariñosos en las publicaciones del otro, y sobre todo, esa forma de mirarse que parecía decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. En algunas fotos se les veía abrazados, sonriendo, compartiendo momentos de complicidad. En los comentarios intercambiaban halagos y mensajes que dejaban entrever una relación más allá de la amistad. Y por supuesto, esas miradas que traspasaban la pantalla y que nos hacían soñar con un amor verdadero. Esas miradas eran la prueba definitiva para los fans de que algo más estaba pasando. También están los vídeos que los fans recopilaron, donde se analizaba el lenguaje corporal de ambos actores. La forma en que se tocaban, la manera en que se acercaban, la intensidad con la que se miraban, todo era interpretado como una confirmación de un romance secreto. Y por supuesto, no podemos olvidar las reacciones de Demet. Aunque ella siempre fue más cauta y discreta en sus declaraciones, en algunas entrevistas sí que dejó entrever que la relación con Can era muy importante para ella. Habló de la amistad, de la admiración mutua y de la buena sintonía que tenían. Destacó su profesionalidad, su compromiso y su dedicación. En una entrevista, Demet afirmó que Can era un gran compañero de trabajo, y que se sentía muy cómoda trabajando con él. También mencionó que admiraba su talento y su capacidad para interpretar a Can Divit. Otro punto importante a considerar son los rumores sobre el comportamiento de Can en el set. Se decía que era muy protector con Demet, que se preocupaba por ella y que estaba siempre pendiente de sus necesidades. Algunos testigos incluso afirmaron que se comportaba como un novio celoso, lo que alimentaba aún más las especulaciones sobre su relación. Se decía que Can se preocupaba por el bienestar de Demet,
que la defendía de los rumores y que siempre estaba atento a sus necesidades. Algunos miembros del equipo de rodaje incluso afirmaron que veían una conexión especial entre ellos, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Todo esto, sumado a la presión de los fans, a la expectación generada por la serie y a la atención mediática, creó una atmósfera de misterio y de especulación que todavía perdura. La prensa turca, siempre ávida de noticias, contribuyó a alimentar la especulación. Los paparazzis perseguían a Can y Demet, tratando de captar algún momento de intimidad, alguna prueba que confirmara el romance. Las revistas del corazón publicaban portadas con sus fotos, especulando sobre su relación y analizando cada uno de sus movimientos. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Por qué no se concretó una relación? ¿Qué pasó con ese amor que parecía inundar las redes sociales? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Ellos nunca han confirmado nada oficialmente. Es posible que, como suele pasar en estos casos, la presión mediática, la diferencia de personalidades y los intereses profesionales jugaran en contra. También es posible que la química en pantalla fuera solo eso, química, y que no existiera un sentimiento real más allá de la amistad y el cariño. O tal vez simplemente decidieron mantener su relación en privado, lejos de las cámaras y de la atención mediática. Lo que sí sabemos es que después de Erkenci-Kuş, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman se centró en su carrera profesional y se mudó a Italia, donde ha tenido un éxito arrollador, protagonizando varias series y consolidándose como una estrella internacional. Can ha sabido aprovechar su fama para expandir su carrera y para probarse en diferentes papeles. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido protagonizando otras series turcas, también con mucho éxito, demostrando su talento y su versatilidad como actriz. Demet ha demostrado ser una actriz completa, capaz de interpretar personajes muy diferentes y de conectar con el público. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales. Can ha tenido relaciones con otras mujeres, y Demet se casó con el cantante y actor Oğuzhan Koç. Esto, de alguna manera, parece confirmar que si hubo algo más allá de la amistad, no llegó a buen puerto. O quizás simplemente no era el momento adecuado. Pero aunque el supuesto romance entre Can y Demet no se materializó, la magia de Erkenci-Kuş sigue viva en la memoria de todos. Y es que más allá de la realidad, lo que importan son las emociones que nos hicieron sentir, la ilusión que nos generaron y la conexión que lograron establecer con el público. El hecho de que la serie siga siendo tan popular, que se repita en diferentes países y que las redes sociales sigan hablando de ellos, demuestra que su química fue algo especial, algo que caló hondo en el corazón de muchos. Su historia, aunque no se concretó en un romance real, nos regaló momentos inolvidables y nos hizo soñar con el amor verdadero. La historia de Can y Demet nos enseña que a veces, la magia de la ficción puede ser tan poderosa que nos hace creer en la posibilidad de un amor de cuento de hadas. Pero al final, cada persona tiene su propia historia, su propio camino y sus propias decisiones. En resumen, Can Yaman se confesó. No directamente. El amor por Demet Özdemir inundó las redes sociales. Sí, definitivamente. Lo que sí podemos afirmar es que hubo una conexión especial entre ellos, una química innegable y una complicidad que traspasó la pantalla. Y que aunque no se materializó un romance, su historia nos regaló momentos inolvidables, nos hizo soñar con el amor verdadero y nos demostró el poder de la televisión para conectar con el público. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo una serie de televisión puede generar un fenómeno social, un impacto en la cultura popular y una conexión emocional con el público. Y aunque el supuesto romance no se concretó, la magia de Erkenci-Kuş sigue viva en la memoria de todos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la historia de Can y Demet. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este viaje a través del tiempo y de las emociones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Creen que se enamoraron? ¿Les gustaría que hubieran estado juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkenci-Kuş? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos y debatir con ustedes. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos. La conversación está abierta. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Si es así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es gratis y que me ayuda mucho.
Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Y por último, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y no olviden seguir soñando con el amor y con la magia de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Adiós.